Bien, la semana pasada estuvo Gregorio Hernández Maqueda hablando sobre droga y política. Cuando yo le mencioné a Gregorio San Francisco y frontera, ¿qué te dice? Se despachó con una serie de datos que en realidad tienen asidero, pero hubo algunos detalles que remarcó con crudeza respecto a la gestión de Martín Yarlora y de algunas definiciones con respecto a lo que podría ocurrir si Yarlora es gobernador de la provincia de Córdoba. Hoy nos visita, está con nosotros, el doctor Mario Eugenio Garzón. ¿Quién es Mario Eugenio Garzón? Fue el primer fiscal federal que tuvo el primer juez federal que tuvo la ciudad de San Francisco. Está con nosotros y con él vamos a hablar, a ver si es exactamente así. Si San Francisco es una zona liberada para el tema de la droga. Doctor, gusto tenerlo. Un gusto, Ricardo. La verdad es un placer estar en esta casa que alguna vez supe conocer a Alejandro Bláez. Ah, sí, sí. Y me sí. supo hablar de... Sí. Y lo he seguido mucho por la pantalla, nunca he tenido el gusto de verlo personalmente. La semana pasada, ya jubilado del Poder Judicial, en el cual estuve 42 años, paseaba por mi casa de campo y está su programa, que no es poca cosa. Y veo en el Zócalo el tema drogas, San Francisco y frontera. Entonces le hacía usted la pregunta a un entrevistado que sinceramente no, estoy muy alejado de todo, no lo conozco. Y bueno, creo que le contestó un poco descalificando al intendente al entonces intendente de San Francisco, y hablando de mafias y del tema de San Francisco ahí. Cuando escuché eso, yo la verdad que quería una respuesta. O sea, pensaba que se conocía algo del tema y como curioso, y uno nunca se puede ir del todo de lo que he hecho. Yo vivía a 10 cuadras de frontera, abrí el juzgado federal, y bueno, me tocó hacer cargo en el año 2011 del juzgado federal de San Francisco. El Juzgado Federal de San Francisco, en ese momento, la jurisdicción, el departamento San Justo, pertenecía al juzgado de Belville. De Belville, sí, claro. No había policía federal, no había gendarmería, y recién había entrado en funcionamiento la Fuerza Policial Antinarcótico. Fuerza Policial Antinarcótico, claro. Y en el año 2010 es como un mojón, marca un antes y un después. Antes se manejaba la justicia federal con la División de Drogas Peligrosas, claro. Y luego viene una fuerza específica en función de la ley de desfederalización que responde a una problemática de Buenos Aires, pero que Córdoba adhirió. Bueno, cuando yo llego me encuentro con el siguiente panorama. Frontera. Una ciudad, una localidad, normalmente... Una calle que separa, una calle. Una calle, separada de San Francisco por la interprovincial. Diría hasta el patio trasero de Santa Fe. Gente humilde en un porcentaje muy alto. Y bueno, y me encuentro con el tema del ruido, del clamor de la gente, de la droga. Y claro, Frontera es una ciudad, una localidad, prácticamente un barrio de San Francisco, pero está muy cerca de dos ciudades ricas o importantes, Rafaela, sí, en Santa Fe, y San Francisco. Y con esta diferencia, Santa Fe no estaba adherido al régimen de desfederalización. Claro. Entonces, Córdoba sí. Entonces ya fíjese que eso planteaba el primer problema para combatir. Una calle dividía dos jurisdicciones. Y por el medio no sabíamos si la causa por transporte o por caía en un lado o en otro. Si caía del lado de Santa Fe,
se tenía que ir a la Justicia Federal de Juzgado Federal de Santa Fe. Bueno, cuando yo llego ahí, me manejé el primer tiempo con, mire, 3 o 4 policías con una situación de carencia de recursos tremendas. Total. La droga y el narcotráfico es un enemigo demasiado grande y peligroso para tratar de combatirlo sin medios. Es una utopía. Yo recuerdo que en esos días, cuando yo digo, ¿qué puedo investigar con esta gente? Que hacía las tareas de campo, las investigaciones, sacando fotos con los celulares. Entonces, yo no tenía los juzgados. San Francisco fue la única ciudad con juzgado federal que no tuvo una sede de la Policía Federal. Si yo necesitaba recurrir a la Policía Federal, tenía que ir a la de Belleville, claro, y transitar la 158, ¿no es cierto? Sí, por lo Primero que no tenía efectivos, que estaba abocada a las investigaciones de Villa María. Entonces, me encontraba con esta dificultad. Entonces dije, lo primero que hay que hacer allí, con los escasos recursos, es optimizarlos. No podía echar mano a la Fuerza Policial Antinarcótico porque estaba a cargo de los 2 eslabones primarios del narcotráfico, el consumo personal y la venta al menudeo. Y a eso estaba la Fiscalía del doctor Alberione, sí, al cual rindo, digamos, un homenaje de despedida porque sé que se ha ido en diciembre. Entonces no podía contar con recursos. El tema entonces fue tratar de instalar la Policía Federal o alguna fuerza de seguridad nacional en San Francisco. Bien. Pero que no chocara con la de Córdoba. Claro, o sea, ese es todo un problema. Mire, exactamente. Yo, la Fuerza Policial Antinarcótico, si ven algunas declaraciones mías, fui al principio un poco crítico, pero hoy en día digo, todos los medios que se utilicen para luchar contra la droga son insuficientes. Y tal vez debatir eso es lo de menos si lucha contra la droga y algo hace. Ahora, la pregunta, ¿era una zona liberada? ¿Por qué yo dije, le voy a explicar por qué yo dije que era una zona liberada? Porque cuando no se cuenta con recursos y uno iba a ver a la Policía Federal, lo vi al intendente en ese momento, el intendente Yarlora, y le dije, le digo, intendente, acompáñenme en esto. El Colegio de Abogados también me acompaña. Tiene que venir la Policía Federal a esta ciudad. Y me dijo, bueno, ¿de qué manera? Le digo, bueno, la voluntad política. Claro. Y recuerdo que el señor, el actual intendente de Córdoba, ofreció una casa en el centro de San Francisco para que la Federal no tuviese gastos. Nos juntamos con el entonces comisario de Belleville, que tenía el expediente. Íbamos a una casa, íbamos a otra. Fuimos hasta un local arriba de la terminal de ómnibus de San Francisco. Siempre encontrándole, pero acá no van a entrar los patrulleros, obstáculos. De todo tipo. De todo tipo. Bueno, después de eso, concomitantemente con eso, el tema de gendarmería. Dije, bueno, también tenemos que ver, alguna de las fuerzas, gendarmería estaba en Córdoba y en Jesús María. ¿Me entiendes? Entonces, acudir a gendarmería también era imposible. Entonces, bueno, yo con esto quiero subrayar de la entonces intendenta, que no me acuerdo, de Frontera, me decía, doctor, dice, ¿qué quiere? Dice, si acá nos envían la peor policía de Santa Fe como castigada, al límite ya, a la frontera. No tenemos gente. Y me consta que esta señora, a la cual no recuerdo el apellido, sí, me llamó un día y me dijo que había estado en Buenos Aires con el ministro de Seguridad y que había conseguido 5 drones para entrar en frontera. Porque tan difícil era la situación de frontera que si usted escarba por Google, alguna vez la Fuerza Policial Antinarcótico fue echada a los tiros del barrio Acapulco, sí, y de esa zona de frontera. Y la verdad que yo aplaudí a esta intendenta, porque incluso algunas veces la llamaba y le decía, mire, intendenta, en esta zona tenemos estudios de campo de que hay mucho movimiento. Y
Y con respecto a San Francisco, el Colegio de Abogados. Mire, el Colegio de Abogados empujó muchísimo. Viajamos a Buenos Aires, viajamos el Colegio de Abogados, el intendente, fuimos creo que 8 de San Francisco, nos dio una audiencia el presidente del Consejo de la Magistratura, habló, el intendente no habló, hasta le suplicó. Y tuvimos eco en el Consejo. Tuvimos eco porque apareció un funcionario de allí que dijo: doctor, ustedes son el único juzgado federal del país que no tienen policía federal. Déjeme que yo voy a hacer, dice, vamos a hacer los trámites y usted va a poder trabajar bien. Así que, bueno. Maqueda vinculó de alguna manera a Yarlora con el tema de la droga. ¿Qué puede decir de eso? Bueno, yo primero, hace 5 años que no lo veo al actual intendente, no... Yo lo que, ¿sabe la impresión que yo tengo? Es que muchas veces los políticos echan culpas. Dicen, no, y con el tema de la droga, y las rutas de la droga, y los políticos están pagos por la droga. Mire, si usted me pregunta, ¿hay ruta de la droga? Y yo le voy a decir, mire, estuve 8 años en San Francisco, casi 8 años, 3 en... Los procedimientos donde Gendarmería encontraba la droga, o sea, producto, digamos, de los requisitos de los vehículos, era en Saturnino María Las Piur, Las Varillas, Zapereira. Entonces era la ruta 158, la 19, y después empalmaba la 14 y venían de Encarnación. O sea, que en esos lugares se concentraba la droga. No, en esos lugares se llevan a cabo procedimientos. Entonces, si usted va marcando, dice, y bueno, eso me llevó a que una vez hicimos en Las Piur, creo que eran cerca de media tonelada de marihuana y cocaína que venía de Paraguay. Sí. Entonces, que me llama mi secretaria y me constituyo, porque yo la verdad que creo que es muy importante que los jueces dejen de tener secretaria, chofer y que salgan a la calle. O sea, era un juez activo. No con un perfil policíaco, pero usted controla el procedimiento. Sí. Además, yo llegué ahí y digo, bueno, si le han encontrado olor a fana y con el gendarme había pinchado y sentía olor a marihuana, en el acto fue al parque industrial y ahí di la orden de cortarlo al vehículo. Venían los gendarmes, me acuerdo que cubriendo la nota y lo hacía Osvaldo Soria, también hago un homenaje por el señor de Cadena 3. Entonces, la presencia del juez ahí, ¿qué significaba? Que venía Gendarmería y tenía los teléfonos abiertos. Claro. Entonces, de estas dos personas, que yo no me adelanto a decir que sean narcotraficantes, porque en 10 años no he visto un narcotraficante nunca. O sea, he visto gente que traía drogas, le daban un teléfono, le daban un auto totalmente enmasillado con 300 kilos y le iban cantando qué ruta tenía que tomar. ¿Qué me dice del presidente deportivo Belgrano entonces? Mire, usted sabe que esos hechos fueron posterior a... Porque yo dejé el juzgado federal y muchos me preguntaron qué iba a estar en la profesión o vinculado con... Y le digo que sinceramente no, quise descansar después de 42 años y me desatendí. O sea, no seguí leyendo noticias de la justicia federal y por eso no puedo opinar. Porque lo que sí fue también otro obstáculo fue el fiscal federal que actuaba claro. Al cual lo denuncié 2 veces. Sí. Vamos a dejar el nombre. Bueno, eso fue un problema. La falta de medios... Que lo echaron por coimero. Usted lo ha dicho, no yo. Pero es así. No. Sí. Bueno, lo han echado, tengo entendido. Hubo un procedimiento con la cooperativa del tío. De Tío Pugio, creo que. Sí, del Tío Pugio. De Tío Pugio y como es y después alguien le dio $17.000 para liberar a un... Sí, yo leí que el jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público está justamente, ya le ha abierto, independientemente de la condena que fue del Tribunal Oral, le ha abierto el juicio de destitución. En el caso de Biau, ¿trabajaba ya con usted? Mire,
La Fiscalía Federal empieza a trabajar 3 años, casi 3 años, entre 2 y 3 años antes que el Juzgado Federal. Se movían en ese momento no estaba la ley todavía de desfederalización y se manejaban con el Juzgado Federal de Belleville, un comisario de drogas que estaba en San Francisco y el fiscal Biaut. Y cuando llega Garzón en el 2011, bueno, ahí lo conozco y tenemos que actuar. Y quiero subrayar este detalle. El hecho de que un fiscal esté enemistado, como es público y notorio, él dijo que Garzón le paraba todo, que tenía la relación que era mala, yo eso lo confirmo. Pero algo que la gente por ahí dice, si el juez y el fiscal están peleados, enemistados, esto no va a andar. Y es el contrario. El rol del fiscal es el representante de los intereses de la sociedad, es el titular de la acción pública y el que lleva a cabo las investigaciones. Las investigaciones en la justicia federal que no sean NN, o sea, contra autor desconocido, claro, o las que sean delegadas por el juez. Y él ejerce un control de legalidad de lo que hace el juez federal. Entonces, él me controla y yo lo controlo. Entonces, si nosotros estamos enemistados, usted me va a controlar que yo lleve a cabo bien mi función y viceversa. Así que esos tiempos, para nada. Lo cierto es que si uno asume bien los roles y tiene una relación buena como la que yo tuve en Villa María, se facilita todo. Villa María, otro centro de drogas. Y Villa María, yo hice el debuté ahí con el doctor Reba, que fue a la Cámara Federal. Yo estuve, sí, en Villa María, la famosa pesada. Pero Villa María teníamos la Policía Federal allí. Sí. Claro. Y al poco tiempo ya vino Gendarmería y tenía... Ahora, San Francisco es un lugar donde transita la droga en alta intensidad. Mire, yo... el tema de la droga... Porque uno no puede despegar, digamos, el tema de frontera, provincia de Santa Fe ya, con Rosario, con Rafaela. Exactamente. Con los distintos... Es decir, a ver, solamente un incrédulo puede, digamos, no admitir que desde frontera a San Francisco, por el término de una cuadra... Pero claro, además, la droga siempre atrae el dinero, es un buen negocio. Es un negocio ilícito, pero es negocio al fin. Entonces, yo le diría de que los consumidores estaban más del lado de la Juan Bautista Bustos, o sea, del lado de San Francisco y del lado de Rafaela. Así que, bueno, yo le digo, ni Estados Unidos con la DEA, la lucha contra la droga es una obligación de medio, no de resultado. No la vamos a eliminar nunca. Pero lo que sí es como ponerle niveles aceptables. Cuando usted una zona le saca la fuerza de seguridad, no hace controles, no tiene medios, es como una maleza que, y bueno, crece porque ahí no pisa nadie, ahí no hay nadie. Una pregunta. Usted lo denunció 2 veces. Sí. ¿Qué pasó? Y habría que preguntarle al juez de Villa María y a la Cámara Federal de Córdoba, que me convocó y que me dijo, bueno, por la imagen de la justicia, la sociedad ve mal. Pero era un corrupto. ¿Qué imagen de la justicia? Y bueno, pero mire, yo creo que cuando uno conoce de un hecho que puede ser delictuoso y tiene pruebas, tiene que denunciar. No queda otra. Si yo digo, acá el amigo Ricardo Fonseca está relacionado con el tema de la droga, y lo digo livianamente, no, Garzón, pruébemelo, porque si no, está jugando con el prestigio, con la trayectoria y con todo. Yo lo denuncié y bueno, en su momento no funcionó. Doctor, la última. Sí. Yarlora, ¿está vinculado con la droga? ¿Puede ser de que se instale un gobierno, si gana Yarlora, con la mafia en Córdoba? No, mire, yo la verdad que no lo puedo, esa pregunta no la puedo contestar porque ¿Mafia de la droga en Córdoba? Mire, yo estuve en la participación en el narcoescándalo. Sí. Hay un colega suyo, Juan Federico, que lo citaron. Sí, Juan, sí. Bueno,
Él sabe. Extraordinario, colega. Extraordinario. Y otro, Germán de los Santos, corresponsal de La Nación en Rosario. Él sabe la historia de los monos, me la contó en mi despacho de San Francisco. Me dijo, mire, doctor, este es el límite entre los monos y la jurisdicción suya, mejor dicho. Y la frontera. zona... Frontera. Frontera. ¿Dónde están los Gallardos? ¿Dónde están los Gallardos? Hay un Gallardo que está detenido. Hay un artículo excelente de Germán de los Santos, Frontera, el paraíso del narcotráfico. Doctor, le agradezco muchísimo. Por favor. Muy amable porque nos ha terminado aclarando, si bien de alguna manera reprochando los dichos de... ¿Quiere que le conteste? La verdad es que, bueno, yo creo que le contesté el tema de si lo involucran al intendente o algo. Yo creo que tiene que tener, el que dice algo, el que atribuye la comisión de un delito, tiene que tener prueba. Tiene que tener prueba. Si no tiene prueba, él se transforma, o la persona que adjudica la comisión de un delito es un infundio que lo hace a él pisar. ¿Usted nunca vio que Yardora manejara droga? No, al contrario. Vi que él dijo, con la droga, digo una frase que me acuerdo, él dijo, con la droga no se pacta. Y después me acompañó para que la Policía Federal viniera al Consejo de la Magistratura con lo que ofrecía y todo. Esa fue la última relación que tuve con el señor. Doctor, le agradezco mucho. Muy gentil de su parte. Gracias a usted.